a grabar. Listo, qué pena. Nos perdimos la introducción. Bueno, igual después las diapositivas las podemos poner a disposición. Ya estamos grabando. Gracias, María Antonia. ¿Sigo un chiquitín más o quiere retomarlo usted? Como vos quieras. Bueno, yo ya hice toda la introducción más o menos jurídica y ahora estamos propiamente entrando ya en el artículo 1746. Si lo quiere seguir usted, yo la acompaño. Bueno, dale, arranco. Yo no sé si Emilio les explicó de cómo deriva esta incorporación de este tema en esta optativa, que es herramientas para el ejercicio profesional. Pero la modificación de este artículo trajo un concepto que nosotros en matemática financiera conocemos muy bien, que es el término rentas. Cuando todo esto empezó a funcionar, a la facultad le pidieron a ver si no podíamos calificarle este concepto de rentas a los jueces que tenían que tomar determinadas decisiones a través de sus sentencias. Hicimos un equipo que fue formado por Mariano Morettini, que lo deben de conocer de las estadísticas, algunas seguro habrán cursado con él, y el otro integrante fue Germán Blanco. Los dos, además de contadores, son economistas, o sea que le dieron un enfoque al tema no tanto de matemática financiera, sino un poco más complejo, más completo. Lo que van a ver ustedes ahora acá en las filminas, y un poco está resumido en la clase que tienen en el campus como material de lectura. Nos fue un poquitito complicado hablar con los jueces, ya a medida que pasen ahora las filminas se los voy a ir mostrando, pero la idea de también de entregarles este material es que ustedes, uno de los roles como futuros profesionales que van a hacer, es la de intervenir como peritos en la justicia. Y el tema financiero y principalmente el tema actuarial en los tribunales de Mar del Plata no hay normalmente actuarios, o sea que van a tener competencia ustedes en estos casos. O sea que si a alguno de ustedes les gusta el tema jurídico, van a tener que lidiar con esto, porque como bien les explicó Emilio, esto que está incorporado en el artículo 1746 y que dice que la indemnización debe ser valuada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado, ¿sí? Puede ser para cualquiera. ¿Sí? Cualquiera que vaya caminando por la calle y se le cae algo en la cabeza y queda lesionado o fallecido, y va a tener que recurrir a un juicio y va a haber que determinarle un monto que le permita a la persona damnificada seguir teniendo sus ingresos más o menos como los venía teniendo, o si fallece, a las personas que eran las personas que les corresponden los beneficios de ese fallecimiento. ¿Se entiende más o menos entonces de qué estamos hablando? Bueno, Bueno, entendemos que supongo sí, que porque no nos dicen nada. no dicen nada. Veamos entonces la siguiente filmina, a ver. Nosotros cuando hablamos de una vida humana, lo quisimos ver desde el punto de vista de una evaluación económica. Seguramente entre ustedes hay estudiantes de economía que deben de saber mucho mejor este tema que lo que puedo saber yo, que soy contadora de formación. Pero, a ver, las vidas humanas, ¿podemos decir si que tienen precio? Por supuesto que no, porque no son un bien, gracias a Dios todavía. Pero sí podemos pensar en lo que una vida humana podría llegar a producir en el futuro si no se
dan determinados acontecimientos, ¿sí? O sea, si no hay un accidente, si no hay, o sea, si la vida realmente no pasaría nada que ocasionara ningún riesgo, ni ningún daño, ni pasara nada de estas cosas. O sea que no tiene un valor, pero sí puede ser que la economía en general pierda algo que una vida no se concreta hasta el final de su posible plenitud como persona intelectual, ¿no? Haciendo algo. Sí. ¿Vos la vas pasando, Emilio? Sí, ahí vamos. Para evaluar la vida humana, lo que podemos hacer es hablar de este valor de la vida de forma estadística. Tenemos dos límites, el límite superior y el límite inferior. El límite superior es como un valor teórico, ¿sí? Fíjense que dice ahí la disposición a pagar. O sea, ¿cuánto considero yo que vale mi vida para la sociedad? ¿Cuánto? Es un valor totalmente teórico, es un límite, realmente a lo mejor no tiene límite, ¿no? Consideremos a alguna gran personalidad como Einstein, ¿qué valor podría tener la vida de Einstein en algún momento de toda su productiva generación de conocimientos, ¿no? Lo que sí nosotros nos vamos a enfocar es en el límite inferior, es el valor de la productividad perdida. Sí, la siguiente. Entonces, existen dos formas de lograr ese límite inferior. Es lo que nosotros a lo mejor como profesionales o como peritos le tenemos que decir al juez. Lo mínimo que le correspondería pagar a esta persona, ¿sí?, como indemnización por la pérdida que ha sufrido, sería este valor. De ahí en más, el juez podría disponer de cualquier valor. Entonces, lo que tenemos que recurrir es a obtener, como en cualquier cálculo estadístico, a datos. Necesitamos datos de situaciones de riesgo, ¿sí?, para utilizar esas probabilidades en los cálculos que nosotros estamos haciendo de ese valor de la vida. ¿Sí? O sea, por ejemplo, las compañías de seguros seguramente establecen o tendrían que establecer sus pólizas de seguro en función de las probabilidades de accidentes de autos que hay en determinadas ciudades, en determinadas localidades, provincias. O sea, tendrían que hacerlo con alguna forma un poco más teórica, o sea, que no sea como en su momento nos dijeron los jueces, que evaluaban los accidentes, ¿sí?, de tránsito o los problemas que llegaban, tanto de resarcimientos civiles a los juzgados, por valores de autos. O sea que depende, si el accidente te había provocado la pérdida de una mano, a lo mejor valía el 50% de un auto modelo X de tal valor, ¿sí? O sea que tenían los valores de las indemnizaciones en función de algo totalmente subjetivo. Veamos acá a ver cómo se podría evaluar esto. O sea, el límite superior, ya dijimos, es una evaluación totalmente subjetiva, ¿sí? Es el dinero dispuesto a pagar para disminuir un riesgo. En cambio, el límite inferior es ese valor de productividad perdida, es el valor actual de la expectativa de ingresos futuros perdidos. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, si es una persona que está en actividad, será en función de los ingresos que tenía en el momento de
ese ingreso. Si es una persona que no está en actividad, habrá que buscar datos para poder determinarlo. El artículo de la ley habla de rentas, ¿sí? ¿Qué rentas? Nosotros conocemos unas cuantas en matemática financiera. Conocemos las rentas ciertas, ¿sí? Una renta constante, o podría ser variable en progresión aritmética o geométrica, o podría ser una renta perpetua, todas ciertas. Después tenemos las inciertas. ¿Se acuerdan que lo vimos en ejemplos, en un ejemplo concreto que fue los seguros de vida y muerte de las personas? Son inciertas, ¿por qué? Porque están acompañadas de una probabilidad. Después, nosotros en matemática financiera vimos todas a interés compuesto, ¿sí? Porque para nosotros una renta en todo nuestro sistema financiero están a interés compuesto, a interés simple. Y acá fue uno de los primeros problemas que tuvimos con las rentas a interés compuesto, porque donde le dijimos que la renta era interés compuesto, más de un juez saltó que eso era anatocismo, ¿sí? Entonces, bueno, hubo que convencerlos y medio que se discutieron entre ellos, ¿sí? Si podíamos sustentar este cálculo en interés compuesto. Llegaron a la conclusión que sí, después de discutir mucho y después de que les mostráramos cuál es la fórmula que tendrían que aplicar si quieren utilizar una renta a interés simple. Acá tienen el concepto de anatocismo, supongo que es el artículo 770, ¿verdad, Emilio? Sí, correcto, eso es anatocismo. Que Eso es solamente se anatocismo. admite en estos 4 casos, cuando hay una cláusula expresa que autorice la acumulación de intereses al capital, pero la periodicidad no debe ser inferior a 6 meses. Esto se refiere a la libre decisión entre partes, que firman un contrato de mutuo y dicen que los intereses se pueden capitalizar. Bueno, pero tiene que ser un plazo no inferior a 6 meses. El otro momento en el cual se permite es cuando una obligación se demanda judicialmente. Inicia un juicio. Bueno, al momento de iniciar el juicio, lo que se había generado hasta ahí de intereses se puede incorporar como capital en un importe único al momento de presentar la demanda. El tercer caso es, una vez que el juez o la Cámara resuelve y da la sentencia, a partir de ahí, todos los intereses que se hayan generado integran un capital y de ahí en más, la mora produce intereses sobre intereses. Y después el punto D lo deja abierto para otras disposiciones legales que prevean la acumulación. Pero eso más que nada es para autorizar al Estado de alguna forma que ponga algún sistema de interés sobre interés. La idea es que ellos se dieron cuenta que si uno les da al damnificado o a los herederos un monto que va a cubrir, ¿sí?, lo que esa persona hubiera generado estando en condiciones normales, si las personas depositan eso en una entidad financiera que todas liquidan a interés compuesto, ¿sí?, es el sustento, entonces, de tal modo que ese valor le diera la renta anual que se está considerando, entonces era lógico aplicar, por supuesto, un interés compuesto para el cálculo del valor. Nosotros, como siempre, lo que le decíamos es que lo que nosotros denominamos capitalización de intereses es justamente eso, convertir el interés en un capital. O sea que no estamos calculando intereses de intereses, sino que son intereses que por no haberlos consumido se capitalizaron. En eso quedó la idea. Como ellos seguían insistiendo, acá tienen, si quieren, la fórmula que ustedes nunca vieron en matemática financiera de una renta interés simple. Tienen la fórmula general, que es la que está en celestito, y tienen ahí en marrón una aproximación, ven que da bastante parecido. O sea que sería también a favor del damnificado la diferencia,
pero no son rentas, ya prácticamente no las vemos, se veían hace muchos años en la carrera cuando se dictaba matemática financiera, pero últimamente las hemos eliminado incluso de las guías y de los comentarios. No son rentas útiles. Bien, pasemos a la siguiente. Si ustedes van a actuar como peritos y le tienen que convencer a una persona que el valor que va a recibir le va a permitir tener la renta que pone el artículo del código nuevo, fíjense que el cuadro que hay que armar o lo que hay que hacerles ver no es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en matemática financiera, sino que es un cuadro diferente. Es como ver cómo se consume ese depósito inicial. Ustedes van a calcular el valor actual de, en este caso, 10.000 pesos por 10 años. Supongamos que esa es la indemnización, ¿sí? Que una persona va a cobrar durante los siguientes 10 años una renta de 10.000 anuales. Pensemos que a lo mejor son dólares, ¿no? Porque 10.000 anuales hoy no va a poder solucionar mucho de su vida, ¿sí? Pero le da un valor de 81.108,96. Se lo dan a la persona lo deposita en un banco, ¿sí? Ese depósito a lo largo de un año da 3.244,36 pesos de intereses, retira 10.000 en el primer año, consume los 10.000 que le corresponden y le quedan 74.353,32. Esos valores vuelven a generar intereses, ¿sí? Vuelve a retirar 10.000 al final del segundo año y así sucesivamente. De esta forma, fíjense que llegado al momento 10, se consumió todo el depósito original. ¿De qué forma? Retirando 10.000 pesos a final de cada año. ¿Sí? O sea que es una forma diferente de ver lo que nosotros veíamos como una renta. Cuando nosotros veíamos una renta o cuando nosotros como peritos vayamos a tener que determinar esto, vamos a tener dos problemas para determinarlo. Primero es esos 10.000 pesos que nosotros pusimos ahí, que sería el ingreso que deja de tener la persona damnificada de manera anual. O sea, la cuota es uno de los problemas. Y la otra es la tasa. ¿Por qué tasa vamos a trabajar? Porque nada dice, habla del concepto de renta. Y nosotros sabemos que hay diferentes tipos de tasas. Tenemos una tasa que se llama de interés privada o social, ¿sí? Ustedes tienen ahí los datos, esos son datos que hay, que se pueden encontrar en cualquier publicación, rotan alrededor del 12%, Argentina fue del 11%, se puede hablar de una tasa de interés nominal o real, ambos conceptos los tenemos, y si no tenemos que también saber, la real es por efectos inflacionarios, y si no también tenemos, vamos a tomar si una tasa activa o pasiva. El código no habla de nada, o sea que vamos a tener que ser o criteriosos o esperar que el juzgado diga con qué tipo de tasas tendríamos que calcular nuestro valor actual. Sí. Si quieren, acá tienen diferentes tasas de interés y de inflación que son de público conocimiento en la República Argentina o en el mundo. Y si seguís, Emilio, una filmina más. Esto tienen como, en el anterior es como es el gráfico de la tasa real, pero ahí tienen más o menos, que esta es la tasa real en los años, y acá tienen cómo se hacen los cálculos en esta filmina. Y más o menos, fíjense, que se habla de una tasa promedio en los últimos 30 años, real, ¿sí? Del 2,7. Normalmente en los juzgados se trabaja con una tasa entre el 4 y el 6%. Es lo que es esta. No sé actualmente
es lo que estarán haciendo en este momento de tanta inflación, ¿sí? Fíjense que Siguen usando, normalmente, ¿siguen usando esa? siguen usando esa tasa, sí, y en general en los fallos de Cámara de este año mencionaron la tasa BIP con B larga porque se refiere a la banca de Internet del Banco Provincia, pero para operaciones pasivas. O sea que como normalmente lo que uno hace es calcular una indemnización que deriva en muchos años hacia el futuro, calcular una tasa del 4% no está mal. Aparte nosotros sabemos que lo que estamos haciendo es descontando intereses. Contra más alta sea la tasa, más vamos a perjudicar a la persona que recibe el fondo, ¿sí? Recibe la indemnización. Y si en los próximos 30 años las tasas no van a ser de ese valor tan alto, es lógico hablar de una tasa promedio entre el 4 y el 6%. ¿Sí? En cuanto a la cuota, fíjense que hay valores de ingresos promedio por edad en la República Argentina. Fíjense que entre los 0 y los 20 años los valores de ingresos son muy chicos y eso parece razonable. ¿Quién va a tener un ingreso alto en la edad antes de la edad productiva? Podríamos decir, ¿qué valores son esos? Por ejemplo, la ayuda universal por los hijos. Supónganse que el fallecido sea un bebé, un niño, ¿sí? hasta determinada edad. Los valores mayores están alrededor entre los 35 y 55 años, que es donde generalmente se consiguen los valores más altos de remuneración, porque es donde se ocupan los cargos más altos o a donde uno llega en una edad laboral a cumplirlos, y después de los 60 empiezan a bajar también esos ingresos. O sea que si no sabemos, o sea, si no es una persona que está en actividad y no podemos determinar una cuota en función de los ingresos, sí hay valores que se pueden tomar, que están publicados, que podemos tomar como referencia. Es más o menos lo que dice acá en cuando, o sea, si tiene un ingreso demostrable, lo vamos a tener, lo vamos a tomar, ¿sí? Ya sea en relación de dependencia o a través de otro sistema por el que esté cobrando. Ahora, si no hay ingreso demostrable, podemos recurrir a alguna información que nos dé por la edad y lo que vaya a suceder en el futuro podría llegar a tener, ¿sí? En función de promedios y demás. Entonces, cuando hablamos de rentas ciertas, ustedes más o menos conocen lo que es el simulador. Nosotros tenemos un capital periódico, un factor de actualización y el capital actualizado. La suma de todo eso da el depósito. Esto era lo que nos pedían los jueces que querían, ¿sí? Ellos querían poniendo 2 o 3 datos en alguna planilla de cálculo, saber cuál sería el valor actual por el cual se tendrían que indemnizar. O sea que esto fue un simulador que más o menos se propuso. El que viene es un simulador si se quiere poner en función el factor actuarial, ¿sí? O sea, las probabilidades de vida y de muerte de las personas. Como para tener dos valores, ¿sí? El anterior es más alto que este, o sea, como para saber en qué rango podría llegar a tomar la indemnización. Esto era más complejo para los jueces, entonces lo que hicimos, ustedes lo tienen en el campus, es una planilla de Excel, que poniendo solamente algunos datos como la edad de la persona y el capital que se quiere asegurar, la tasa, la cantidad de años y la edad de la persona, le daba el valor actual, tanto si era un hombre como si era una mujer, basado en las funciones de supervivencia que están en la tabla CSO,
Y fíjense que fue generada por nosotros mismos porque le podíamos cambiar el 4%, que es la tasa, y poner cualquier tasa que se pidiera en una indemnización. Y aparte de esto, bueno, les hicimos varias cosas, como por ejemplo, si fuera una renta a valores constantes, ustedes acá en las filminas tienen las correspondientes al cuadro. ¿Se acuerdan que nos daba 81.108,96? Bueno, está todo basado en el mismo cálculo, ¿sí? Como para que vean cómo daría a una persona de 50 años, ¿sí? Fíjense, ahí tienen 250.000 pesos. Si consideramos en vez de un año una renta perpetua, tienen el valor actual de una renta variable, de una geométrica, y tienen cómo sería el valor actual con capitalización a interés simple. Como para que vean que, bueno, que la capitalización tampoco era tan determinante, ¿sí? para el valor actual, sino otras consideraciones que habría que tener en cuenta. Y después lo que les mostramos acá es casos concretos de aplicación en la justicia. Este es un caso que actuó de perito en Entre Ríos, ¿sí? Ustedes lo tienen, si quieren leer el caso de la indemnización por la que actuó, está en esa página. Y lo que el fallo terminó de decir, después de haber explicado la función de la renta, es que se logró un parámetro más regular y objetivo para aplicar en los diferentes pleitos. O sea que si ellos tienen una fórmula, si los jueces cuentan con una fórmula matemática, ¿sí? Creen que van a ser más objetivos al calcular las indemnizaciones, lo cual pienso que sí es mucho mejor que en función del valor de un auto, ¿no? Este es otro caso, ¿no, Emilio? Este tiene una Sí, esto pasa fórmula. en Mar del Plata. En Mar del Plata tenemos 16 juzgados civiles y comerciales, que son los que entienden en esta materia de indemnizaciones, y tenemos la Cámara de Apelaciones, que es la que en definitiva va sentando los precedentes a los cuales hay que adaptarse. Este fallo es bastante nuevo, llegó a la Cámara y resolvieron en noviembre del 17, ¿sí? Y plantean la utilización de una fórmula diseñada por un abogado que es el titular de Derecho de Daños en la Universidad del Sur, que está en Bahía Blanca. Hizo un resumen de varias fórmulas que se fueron desarrollando, que el ejemplo anterior que recién relató María Antonia también lo consideran y más o menos hacen el mismo razonamiento. Lo que pasa que, bueno, como este es un país federal, cada provincia tiene su sistema judicial con su propia Corte Suprema. En la provincia de Buenos Aires se llama Suprema Corte, y cada uno hace su propio desarrollo, pero más o menos tienden a lo mismo. Acá en Mar del Plata, el Departamento Judicial Mar del Plata está utilizando la fórmula de Achiarri, que está planteada aquí abajo y que acá está un poquito mejor desarrollada. Esto quiere continuar usted, María Antonia, que lo va a explicar mejor que yo, seguro. Bien, fíjense que la fórmula es lo que nosotros hacemos cuando calculamos una renta aleatoria. Tienen el ingreso, que es nuestra cuota anual, tienen la tasa, que ya dijimos que normalmente es el 4, el 6%, y lo que tienen, lo que dice la E, ¿sí? Es la edad en el momento en que debería percibirse cada suma correspondiente, pero no lo hacen para hacer jugar La probabilidad de vida, no lo esto en hacen en ese definitiva sentido. es lo que nosotros hablábamos como tiempo, ¿sí? La cuota del Sí. periodo 1, del periodo 2, del periodo 3, en definitiva da eso, ¿sí? La primera está actualizada, ¿ven?
actualizada un periodo, la segunda va a estar actualizada 2, ¿sí? La tercera 3, y la P, aparece acá, es la probabilidad, ¿sí?, de que en el periodo siguiente hubiera estado con vida, en definitiva, ¿sí?, para poder cobrar ese valor. Esa es una fórmula que bueno, no, está bien, complica un poquitito más el cálculo, pero en definitiva va a llegar más o menos lo mismo que si nosotros calculamos el valor actual de una renta vitalicia, no sé si esta es por N periodos o hasta el final de la vida, o alguno de los seguros que nosotros estamos acostumbrados a determinar. Las consideraciones finales, entonces, más o menos están acá. La economía nos sirve para fundamentar cuando queremos evaluar el valor de la vida humana, o sea, no estamos evaluando el valor de la vida humana, sino que estamos evaluando los ingresos que podría haber generado esa persona, ¿sí?, por algún accidente o por alguna incapacidad que tiene. La nueva redacción del Código Civil incorpora este concepto de renta, que nosotros también conocemos, pero que no tiene definiciones claras, o sea que si nos toca actuar como peritos de justicia, vamos a tener que justificar de alguna manera qué renta estamos calculando y por qué lo estamos haciendo. A lo mejor lo más fácil sería determinar varias como para dar un valor máximo y un valor mínimo sobre el cual se tendría que determinar el valor de la indemnización. Bueno, hacerlo homogéneo en toda la Argentina no va a ser tarea fácil y vamos a tener que jugar como peritos, o van a tener que jugar como peritos en la justicia que les toque y ver qué es lo que quiere el juez o la instancia en la que estén trabajando como auxiliares de la justicia, pero siempre fundamentándolo desde nuestra disciplina, que es economía y, por supuesto, matemática financiera. Creo que ya no hay más nada. Bueno, no sé, si quieren hacer alguna pregunta. Creo que este material que tiene Emilio está más claro o es más extenso que el que está en el campus. A lo mejor habría que subirlo. Y después en el campus tienen la planilla de Excel, para que ustedes, si quieren, si a alguno le interesa, pueda probar cómo calcula diferentes rentas. Y tienen algún otro material como el trabajo ese del fallo de Entre Ríos. Fue un trabajo presentado por un docente de matemática financiera en alguna de las jornadas, como para que vean cuáles son las discusiones que este tema está teniendo en la República Argentina. No sé, Emilio, ¿querés agregar algo más? Está bueno, si les interesa, por supuesto, si el derecho les aburre demasiado, pero aunque sea, mírenlo, porque están las fundamentaciones de por qué la matemática financiera y el cálculo actuarial deben ser consideradas. Los jueces en general tratan de ser justos, más allá de todo lo que vemos por televisión. Esos son algunos que destacan, pero en promedio, en general, los jueces intentan aplicar justicia con razonamientos fundamentados. Y por eso es que buscaron en la Facultad de Económicas, como les contaba María Antonia, una referencia. Por supuesto, el juez no está obligado a aceptar lo que el perito plantea, pero siempre agradecen tener una referencia que resulte objetiva, porque no habiendo algo objetivo, se puede producir arbitrariedad en el sentido de que dos casos similares sean resueltos muy diversamente. Así que lo que está subido en el campus se explica muy bien y es muy parecido a la explicación que también tiene el doctor Achiarri respecto de cómo llegó a su fórmula, porque más o menos van por el mismo camino. Por mi parte nada más. ¿Alguna duda? Mira, lo he escuchado
Lo he escuchado hablar a Adrián Buceto con los chicos que las están corrigiendo y yo creo que en esta semana las iba a subir. O sea que debe estar ya armando el listado. Perfecto. Gracias, Romina. Bueno, claro, me alegro que le haya resultado interesante. Tiene cierto contenido de derecho, que sabemos que a los que tenemos formación en económica mucho no nos agrada, pero bueno, es el fundamento de por qué se aplica, más allá del sentido común, ¿no? Y de la intención de poder brindar a la gente de derecho herramientas que tengan un fundamento matemático. Bueno, chicos, Bueno, buenas noches. Sigan adelante con buenas noches. la asignatura. Espero que les siga gustando. Bueno, gracias por estar esta noche con nosotros.